Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de química. Hoy vamos a tratar el tema de estructura de Lewis. Este es un tema que ya habíamos visto en clase, pero igual vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy. Bienvenidos a todos. Bien, pasamos a lo primero. ¿Qué es una estructura de Lewis? Es toda aquella representación de los enlaces covalentes dentro de una molécula o ion. En ella, dichos enlaces y los electrones se representan con puntos o guiones, como lo vemos aquí en esta imagen. Aquí vemos los electrones representados con puntos, en el caso del oxígeno, y los enlaces que están hacia el azufre, pues los electrones que están conectando el azufre con el oxígeno se representan con líneas o guiones. Estos guiones, cada uno de estos guiones representa dos electrones, un electrón por parte del azufre y un electrón por parte del oxígeno. ¿Claros con eso? Sí, profe. Bien. Aquí tenemos ahora, permítanme. Tengo que mandar evidencias de los videos, entonces por eso hago esto. Bien, aquí tenemos, en el caso de los enlaces covalentes pueden ser simples, como este que vemos acá, que solamente es una línea, o pueden ser dobles, como este que vemos acá, o pueden ser triples, como el caso del carbono y el carbono en esta imagen. En el caso de los enlaces covalentes, el enlace covalente es cuando los átomos comparten uno, dos o más electrones. Esto sucede entre dos átomos de cualquiera de la tabla periódica, pero generalmente esto se da entre elementos no metálicos, porque generalmente los enlaces iónicos, eh, generalmente no sucede esto, pero sí, generalmente se da entre enlaces no metálicos. Bien, ahora, para hablar acerca de esto, de los enlaces y la estructura de Lewis, primero vamos a hacer un repaso de qué es la regla del octeto. Si se acuerdan ustedes, hablábamos que la regla del octeto eh, es la tendencia que tienen todos los átomos a tener 8 electrones en su última capa de energía. Aquí vemos un enlace covalente. En el caso del dióxido de carbono, vemos que aquí el carbono tiene dos electrones acá, dos electrones acá, dos que está compartiendo con el oxígeno, que son estos dos de acá, y vemos que el oxígeno, si lo sumamos acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, más los dos que le está compartiendo el carbono, hace 8. Igual este oxígeno de acá. Ahora, el carbono también está cumpliendo con esta regla, debido a que tiene sus 4 electrones y dos más que le están compartiendo cada uno de los oxígenos. Ahora, eso no sucede con el caso de los enlaces iónicos. Aquí vemos un enlace iónico entre el sodio y el cloro. En el caso de los enlaces iónicos, no vemos acá que el sodio tenga los 8 electrones de valencia, como en el caso del carbono o del oxígeno. ¿Por qué esto no sucede de esa manera? Resulta que en el caso del sodio, el sodio tiene solamente un electrón en su última capa, pero en la capa anterior tiene 8 electrones. Entonces, él, al venir y perder este electrón, al donárselo al cloro, él cumple con su regla del octeto, porque se queda con los 8 electrones que están en la capa anterior. Mientras que el cloro, al recibir el electrón del sodio, pues también cumple su regla del octeto. Esto solamente pasa con los enlaces iónicos. Solo vamos a ver en el enlace iónico, eso es bien sencillo de graficar, debido a que el enlace iónico solo va a mostrar los electrones enlazados del metal a los no metales. Entonces no hay ningún procedimiento, solamente tenemos que hacer la estructura dependiendo de los electrones de valencia de cada uno de los metales. Ahora, hablemos un poquito acerca de qué es un electrón de valencia. Los electrones de valencia son todos aquellos electrones que se encuentran en la última capa de electricidad electrónica.
Cuando hacemos la distribución electrónica, recuerden que hablábamos de los electrones que están en la capa más externa, o sea, el último nivel. Entonces, aquí vemos en el caso de este átomo, vemos que los electrones de valencia son 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia tiene este átomo. Esto se puede determinar fácilmente en la tabla periódica. En la tabla periódica, se me olvidó ponerlo eso ahí. En las tablas periódicas donde ustedes trabajan, en esta parte de acá aparece el número de valencia. No aparece exactamente así como está en esta, ¿verdad? Pero en esta parte de acá aparece la valencia, donde está ahí, donde dice valencia, aparece uno o varios números. Esos números representan, en el caso del grupo de los metales, que son todo este grupo que se ve azul acá, en el caso de los metales, simboliza la cantidad de electrones que tienen en su última capa. ¿Bien? O sea que si el escandio tiene 3 acá, quiere decir que tiene 3 electrones en su última capa. Esos electrones son los que van a participar en la reacción química y son los electrones que ese átomo puede donar a otro elemento, que generalmente va a ser un no metal, los de este grupo de acá, que vemos acá. Ahora, en el caso de los no metales, estos de acá, este grupo de acá, estos poseen un número negativo aquí en donde están las valencias. Aparece un menos y aparece un 1 o varios números. O a veces aparece menos más menos. Eso quiere decir que puede perder o ganar electrones. Pero cuando aparece el símbolo menos únicamente, como el caso del oxígeno que tiene negativo 2, ese negativo 2 representa la cantidad de electrones que le faltan para completar 8. Y esto es algo bien importante. Esa es la cantidad de electrones que le falta para completar los 8 electrones. Lo que quiere decir que si en el caso del oxígeno tiene negativo 2, quiere decir que le faltan 2 electrones para completar 8. Si le faltan 2 electrones para completar 8, quiere decir que ese átomo ya tenía ¿cuántos electrones en su última capa? ¿Alguien que me participe ahí? ¿Alguien? Hola. Tenía 6 electrones. 6 electrones, correcto, porque si solo le faltaban 2 para completar 8, quiere decir que tenía ya 6. Correcto, gracias, Diana. Ok, entonces, en el caso de la estructura de Lewis para enlaces iónicos, aquí vemos el electrón del sodio que tiene en su última capa, y aquí vemos los electrones del cloro que tiene en su última capa también. Entonces, aquí vemos cómo el sodio le está trasladando su electrón al cloro, y al momento de que ya representamos la molécula se va a ver de esta manera. Ahora, en el caso de los enlaces iónicos pasa algo. Cuando estos dos se separan por alguna razón, que se llegasen a separar, este enlace obviamente se rompe y el sodio se va sin su electrón, mientras que el cloro se va con el electrón que le robó al sodio. Entonces, cuando eso ocurre, lo que pasa es que se forman cargas eléctricas. En el caso del cloro va a quedar con una carga eléctrica negativa debido a que tiene un electrón más. Pero en el caso del sodio va a quedar con una carga positiva debido a que tiene un electrón menos. Ahora, ¿cómo es eso de las cargas eléctricas? Recuerden que en el caso de los elementos en estado natural tienen igual cantidad de protones y igual cantidad de electrones. Entonces, en este caso, cuando ya se combinan y pierden o ganan electrones, entonces, si este perdió un electrón, quiere decir que su carga eléctrica, sus cargas positivas, hay una que queda sobrando. En el caso del sodio, pues tiene 11 protones y 11 electrones. Al perder un electrón, entonces queda sobrando una carga positiva y eso es lo que se representa con el positivo 1. Y en el caso del cloro,
pues como tiene un electrón más, entonces queda negativo, con negativo 1. ¿Claro eso? Bien, ahora sí vamos a hacer un ejercicio con respecto a la estructura de Lewis para enlaces covalentes. Y vamos a tomar el ejemplo del dióxido de carbono. Dice, determine el primer paso, determinar el total de electrones de valencia de los átomos presentes. Entonces, aquí vemos en el caso del dióxido de carbono, revisen su tabla periódica para confirmar y me dicen si encontraron la valencia. En el caso del carbono, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Necesito que participen para ver si entendieron. Entonces, en el caso del carbono, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 4. 4, correcto. En el caso del carbono tiene dos valencias. Tiene 2 o 4. Pero en este caso, aquí vemos que está trabajando con la valencia 4, que de hecho cada uno de los puntitos representa los electrones de valencia. Ahora, tenemos acá el caso de los oxígenos. Como son, este número de acá dice que hay 2 oxígenos. Entonces aquí vemos los 2 oxígenos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno de los oxígenos? 6. 6, correcto, excelente, Andrés. Bien, ahora, Dylan, profesor Dylan. Dylan, perdón, le escuché la voz de Andrés. Bien, ahora, paso número 2, calcular el número de pares de electrones que se pueden formar. Entonces, a ver, tenemos 4 acá, más 6 acá y más 6 acá. ¿Cuántos electrones serían? 6 más 6 más 4. 16. 22. No. 16. ¿Quién dijo 22? Qué barbaridad. Bien, 6 Andan más 6, dormidos. 12. 6 más 6, 12, más 4 serían 16. ¿verdad? 16. En ese caso, entonces, el dióxido de carbono podría formar 8 pares de electrones, ¿verdad? Aquí lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de electrones. ¿Listo? Sí. Ok, siguiente paso. Situar, dice, en el centro el átomo menos electronegativo. ¿Cuál es el átomo menos electronegativo? Es el átomo que se encuentra más hacia, en el caso de la tabla periódica, vamos a ver, ¿dónde estaba? Aquí. En el caso del menos electronegativo, hacia este lado de acá están los más electronegativos, o sea, todos estos de acá. Y hacia este lado de acá están los menos electronegativos. Entonces, entre más hacia este lado esté, menos electronegativo es. Y entre más hacia acá esté, más electronegativo es. Entonces, si vemos acá, entonces, ¿cuál está más hacia este lado? Sería el carbono o el oxígeno. El carbono, ¿verdad? Entonces, por eso situamos el carbono en el centro. Ahora, a ambos lados vamos a colocar los oxígenos. Bien, eso sería el tercer paso. Ahora veamos el cuarto paso. Unir los átomos mediante pares de electrones. Aquí vemos los pares de electrones. Vamos a poner un par para unir este carbono con este oxígeno y un par para unir este carbono con el oxígeno también. Y nos quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, dicho de otra forma, nos quedan 6 pares todavía. 6 pares. Bien, entonces, número 5 dice completar los octetos con los pares solitarios que sobraron. En el caso, como habían 6 pares, aquí vemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, tenemos los 6 pares, ¿verdad? Sí. Ok, ahora el paso número 6. Hay que comprobar que todos tengan 8 electrones. Entonces vemos aquí un círculo alrededor del oxígeno. Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿verdad? Ahora el otro oxígeno también tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Pero si se fijan acá, el carbono solamente tiene 2, 4. Entonces, si se requiere, dice, deben formar dobles o triples enlaces. A eso se refiere que tienen que compartir dobles o triples pares. En el caso del carbono, para que tenga 8 electrones, tiene que tener 2 pares
compartidos con el oxígeno. Entonces aquí vemos ya reorganizados los pares. Tenemos 2 pares que se están compartiendo con este oxígeno y 2 pares que se están compartiendo con este otro de acá. De esa manera, ya al pasar un círculo acá, vemos que aquí hay 2, 4, 6, 8 electrones para el oxígeno acá, igual para este de acá. Y si pasamos un círculo acá también, el carbono también cumple con la regla del octeto, ya tendría sus 8 electrones. ¿Alguna pregunta, consulta con respecto a esto? No. No. Ok. No. Nos quedaría, aquí vemos ya cómo se expresa la molécula ya al final. Cada uno de los enlaces se representa con una línea. Aquí vemos cada uno de estos guiones serían 2 electrones. Aquí hay 2 electrones, 2 electrones, 2 y 2. Y los electrones que están sobrando se representan de esta forma. Entonces, esta ya sería la molécula finalizada, cómo se expresa. Entonces, ¿alguna duda con respecto a eso? Teníamos unos ejercicios sobre estructura de Lewis en la plataforma. ¿Los pudieron realizar? Me imagino que ya con esta explicación no va a haber ninguna dificultad para que podamos realizar esos ejercicios, ¿verdad? Sí, porque yo no le entendía ni J, ahora sí ya le entiendo. Perfecto. Entonces, esto sería para la clase del día de hoy. Espera. Dígame. Ay, es que me querían para realizar un ejercicio que había dejado en clase, pero que no había podido realizar. ¿Cuál era, Diana? Espérame. Entonces, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno, tenemos 1 de carbono y tenemos 2 de cloro. Entonces, lo primero es determinar la cantidad de electrones que tiene cada uno de ellos. En el caso de los hidrógenos, ¿cuántos electrones de valencia tienen? 1. Sí, son 1, pero como hay 2, ¿cuántos electrones serían? 2. 2, correcto. Ahora, en el caso de los carbonos, del carbono, ¿cuántos electrones de valencia tienen? 4. Tiene 4 y 2. Excelente. Ahora, en el caso del cloro, ¿cuántos electrones de valencia tiene cada uno? El cloro tiene 4. ¿No? El cloro. El cloro es el elemento... ¿Perdón? ¿Cuántos? 2. El cloro es el elemento 17. Tiene 4 de valencia. El 1, el 3, el 5 y el 7. Tiene 4 valencias. Generalmente están trabajando con la primera. Entonces, si tiene menos 1, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1. No. Escuchen, tiene negativo 1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Recuerden que el negativo representaba ¿qué? Los electrones que le faltan, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? Menos 1. A ver, estimados. Recuerden, si tiene negativo 1, el negativo representa la cantidad de electrones que le faltan. ¿Para qué? Para completar 8, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 7. 7, correcto. ¿Y si son 2? Aquí vemos que son 2, ¿ves? Cl2. ¿Cuántos electrones serían? 14. 14, correcto. Entonces, sumemos los electrones. Serían 14 más 4, serían 18, más 2, serían 20, ¿verdad? Tenemos 20 pares de electrones. 20 pares. Ok, ahora sí, vamos a poner el átomo más electronegativo en el centro. ¿Cuál sería el más electronegativo? El hidrógeno. No, estimado. Es que en el caso del hidrógeno, les explico. En el caso del hidrógeno se comporta como un metal, pero si lo ven ustedes en su tabla periódica, tiene el mismo color. Perdón, se comporta como un metal. En el caso del hidrógeno se comporta como un metal, pero si lo ven en su tabla periódica, tiene el mismo color que los elementos que están en el grupo de los no metales. ¿Ven que tiene el mismo color que estos elementos?
Solamente que está allí porque a veces se comporta como un metal. Y aparte de eso, de los, por el orden de los protones. Entonces, por eso se encuentra ahí. Bien. Entonces, vamos a hacer un dibujito acá. Entonces, vamos a agarrar este dibujito de acá y vamos a poner, ¿cuál sería el átomo entonces que iría en el centro? El carbón. El carbono sería el átomo que va en el centro. Ahora, a la par irían los dos hidrógenos. Irían los dos hidrógenos, uno lo vamos a poner por acá y el otro lo vamos a poner por acá. Bien. Luego también le vamos a poner alrededor los dos cloros. Vamos a poner uno por acá y el otro lo vamos a poner por acá. Y aquí tenemos la molécula ya como se vería. El átomo de carbono en el centro y los dos de cloro a los lados. Tenemos los hidrógenos también arriba y abajo. Ahora, dice que hay que unir ¿cuál es el siguiente paso? Después de que ya tenemos los pares. Ajá. Hay que unirlos con un par de electrones, ¿verdad? Vamos a poner estrellitas en vez de electrones. Para que diga que veríamos. Para que vean que brillan ustedes. Y ahí tenemos, entonces, ya los tenemos unidos con pares de electrones. Bien. Ahora, en el caso de hidrógeno, el máximo de electrones que puede tener el hidrógeno son 2, porque solamente tiene un subnivel S, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, solamente tiene un subnivel S, entonces lo máximo que puede completar serían 2 electrones. Entonces, aquí ya el hidrógeno ya está completo, tiene sus 2 electrones, 2 electrones. Vamos acá, ¿ven? 2 electrones y tiene 2 electrones. Ahora, en el caso del cloro, pues hay unos electrones que están volando por ahí, ¿verdad? Si tenemos acá solamente 4 pares, entonces sobran ¿cuántos pares? Hola, ¿cuántos pares sobran? 16. 16. 16, entonces vamos a ponerles los pares que faltan ahí. Un par acá. Dele copiar y pegar y lo va dando Sí, ahí. estimado, eso lo voy a hacer. Entonces vamos aquí, lo vamos a... Tenemos 1, 2, 3, 4. Y estos tenemos que darlos. 5. Bien. Vamos Bueno, bien, vamos bien. entonces, perdón, solo hacer una corrección. Teníamos acá 20 pares no son 14 más 8 eran 20 electrones. O sea que en total son 10 pares, ¿verdad? 10 pares. Sí. Correcto. Entonces, ahí tenemos 10 pares. A ver, contemos ahorita. Ahora sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares, ¿verdad? Ya están todos los electrones distribuidos. Ya Ahora están, ya veamos, están. veamos cuántos electrones tiene en el caso del cloro. Tiene 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. En el caso del hidrógeno dijimos que estaba completo. Ahora veamos los carbonos, los cloros también. Ahora veamos el caso del carbono. Tiene 2, 4. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué dijo? En el caso del carbono solo tiene, veamos, tiene 2 acá y 2 acá.
Tiene 4, ¿verdad? Sí. 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 4 Ok. pares. ¿Le faltan pares acá? No. No. ¿Sí? ¿Y los otros No. 4? No. ¿Y los otros No, 4? porque no tiene que tener 8. Sí, tiene que tener 8. Tiene que tener 8. Sí, Y la regla entonces del tendríamos que octeto. compartir. ¿Y los otros? Entonces, le faltan. ¿Qué? ¿Hacemos dobles enlaces acá o qué? Sí, tenemos que poner doble Ah, enlace. no. ¿Ah? ¿Sí o no? No. No sé. No, muchachos. Porque miren, ve, aquí completa 8 este. Aquí completa 8 este. Ajá, Pero en el caso del carbono, aquí completa 8. Profe, ya se va a acabar la clase. tranquilo, Entonces, muchacho. aquí vemos entonces que todos cumplen con la regla, ¿verdad? Tiene 8 electrones acá, 8 electrones acá, 2 acá, que es el máximo que puede tener, y 8 electrones también el carbono. Eso sería todo, muchachos. Si tienen alguna otra duda, pues lo tratamos en la clase siguiente o me escriben y yo con todo gusto les ayudo. Va pues. Bueno, espero haber resuelto su duda, ¿verdad? Ahora, Sí, gracias. ¿cómo se expresa la molécula?